Bienvenidos a una nueva clase de Historia del Arte Latinoamericano. Seguimos recorriendo culturas de los Andes centrales. Ya conocimos algunas culturas del Horizonte temprano. En esta clase veremos las culturas más importantes del Horizonte medio. Al disminuir la influencia de Chavín de Huántar, de naturaleza teocrática y mítico-religiosa, resurgieron las pautas propias de las sociedades locales, pero con un marcado criterio militar. En este periodo, las culturas evolucionaron del formativo hacia un regionalismo que las diferenció claramente. Su primera fase es conocida como de florecimiento regional y estuvo caracterizado por el auge de los logros socioeconómicos y obras de ingeniería hidráulica, artesanales y artísticos, gran estratificación social y creciente belicismo. En la segunda mitad del periodo se produjo un cambio sustancial en toda la sierra y costa, producido por un nuevo orden de contenido político, cultural y religioso panperuano que impusieron por conquista las culturas militares e imperialistas Huari y Tiwanaco, sentando las bases que utilizaría siglos más tarde el gran imperio del Tahuantinsuyo, gobernado por los incas. En este periodo, la costa norte fue dominada por la aristocracia militar mochica, quizás llegada de Virú. También conocidos como Moche, ocuparon los valles de Pacasmayo, Chicama, Virú, Santa y Moche. En este último asentamiento, cercano a la actual ciudad de Trujillo, levantaron su centro ceremonial, político y administrativo. Su estructura social fuertemente jerarquizada estaba presidida por guerreros, señores de origen semidivino, identificados por una deidad humanoide felínica. Aquellos despóticos dirigentes lucieron vestimentas exuberantes con pomposos tocados de plumas. El máximo jefe de un valle era el Siequich, seguido por los Alaec, como jefes subordinados que formaban parte de una aristocracia militar que habitaba palacios. Se desplazaban en literas, gozaba de beneficios y tenía como actividad la guerra. También había una casta sacerdotal dedicada al culto y las ciencias, que residía en templos llamados huacas. Con tal estratificación se desarrolló en el norte peruano una definida política de una sociedad organizada autoritariamente, militar, despótica y agresiva, sometida a la presión de un constante aumento demográfico. Cultivaron en los valles paralelos a la costa maíz, papa, algodón, ají, calabaza, porotos, mandioca, palta y maní. Implementaron sistemas de regadío artificial con la construcción de extensos acueductos y represas. El mar no fue menos importante. Fuente de abundante pescado, mariscos y el guano para fertilizar las tierras, obtenido en las islas de Chincha. Para navegar construyeron caballitos de totora, embarcaciones de un tripulante destinada a la pesca, y naves de guerra para transporte de varios soldados. Si bien sus ciudades fueron pocas, sobresalieron como importantes arquitectos de palacios, fortalezas y varios centros ceremoniales. Practicaron la circuncisión. Tuvieron numerosos dioses y su deidad principal fue Ayapaec, el hacedor, cuya imagen tiene evidentes rasgos humanos-felínicos. Porta un cuchillo sacrificial y un cinturón de serpientes, y aparece como el decapitador, posiblemente debido al cubrimiento de sus canales de irrigación por la arena y coincidente con el inicio de la expansión Huari, en el 650 después de Cristo, se produjo el colapso y abandono del centro urbano de Moche, trasladándose el poder hacia Pampa Grande en el valle de Lambayeque, etapa conocida como cultura Sicán. En arquitectura se acentuaron los centros ceremoniales.
destacándose dos: la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. La Huaca del Sol, formada por varias plataformas compuestas de escalinatas retraídas unas sobre otras, hecha íntegramente de adobes y de 340 metros de longitud, 220 de anchura y 30 de altura media. Objeto de sucesivas ampliaciones y reconstrucciones, es un testimonio evidente de centralización de inmensos esfuerzos constructivos. Y a unos 600 metros de distancia se encuentra la Huaca de la Luna, otra gran plataforma también de adobes, de 80 metros de longitud, 60 de anchura y 20 de altura. Especie de basamento sobre el que se levantaron recintos habitacionales, con algunos muros decorados con pinturas al fresco, entre los que se destaca el llamado La Rebelión de los Artefactos. Desconocemos los cultos que allí se realizaban, ya que los nombres de Sol y Luna son aleatorios y no se corresponden con la realidad. Pero desde el punto de vista de las manifestaciones artísticas que han llegado hasta nosotros, hay que destacar el enorme esfuerzo constructivo dedicado a los enterramientos, ya que de ellos procede la cerámica y la fantástica orfebrería mochica. El enterramiento prácticamente intacto del llamado Señor de Zipán salía a la luz, un importante personaje de unos 35 años, inhumado con todo fasto y magnificencia. La tumba, excavada en la tierra, revestida cuidadosamente de adobes y cubierta con troncos, contenía el cuerpo del personaje principal literalmente cubierto de abanicos y tocados y plumas, pectorales de Shakira y cuentas de oro y cobre. Junto a él los cuerpos de dos mujeres sacrificadas probablemente y dos hombres, así como un perro y dos cabezas de llama. Múltiples ofrendas de cerámica completaban el ajuar. La cerámica fue una de las manifestaciones artísticas más notables de la cultura mochica. Se ha clasificado en 5 fases que reflejan una normal evolución cronológica y cultural. Las formas básicas son pocas: la botella globular con caño estribo que puede adoptar una forma escultórica, platos de bordes abiertos y alguna forma de cuenco o de copa. Es una cerámica realizada indudablemente por especialistas, en la que aunque la práctica de moldeado pueda desembocar en una producción en serie, los retoques posteriores individualizan cada ejemplar, pudiendo hacer gala de una gran expresividad y realismo hasta el punto de que es factible hablar de maestros escultores. Los mochicas organizaron talleres de ceramistas, escultores y dibujantes para relatar lo terrenal, explorar y plasmar hondas verdades físicas, psicológicas y místicas, levantando con esa realidad un documento, un compendio iconográfico volumétrico o dibujado, como genial acervo de su ser poético. Dos grandes tendencias se encuentran en la cerámica moche, una fundamentalmente pictórica o mejor dibujística y otra escultórica, aunque es también frecuente la combinación de los dos estilos en una vasija. En la cerámica dibujística se utiliza generalmente un tono pardo rojizo para trazar los dibujos sobre un fondo de color crema. Los diseños se trazan de modo resuelto, firme y seguro, sin titubeos. Hay un estilo más bien lineal, que se limita a trazar los contornos, y otro de siluetas, con pinceladas más gruesas que tiende también a rellenar de color los espacios. Las figuras se pintan de perfil, con los ojos y el torso de frente, y generalmente componiendo escenas de muy diverso carácter. Las pinturas sobre cerámica moche constituyen un verdadero repertorio etnográfico de su cultura. Las escenas, planas y sin perspectiva, pero llenas de movimiento y dinamismo, reflejan todo tipo de aspectos de la cultura de sus realizadores. Nada se excluye de la representación. Escenas cotidianas, de caza o pesca, de guerra, de ceremonias o sacrificios, funerarias, todas desfilan ante nuestros ojos. Y las vasijas escultóricas no son menos expresivas, ya sea porque todo el cuerpo del vaso se convierte en una representación figurada, o porque se colocan una serie de figurillas encima del mismo,
El movimiento, el dinamismo, el sentido narrativo se hacen patentes una vez más. Se destacan los retratos, entendiendo el concepto de retrato como una representación humana, animal o vegetal que pretende una interpretación lo más fiel posible de un modelo tanto físico como psíquico. La intención del artista mochica no queda restringida al retrato facial. Cuando modela un animal, una planta, los diversos personajes de su sociedad, los actos de estos personajes o los hechos de la vida cotidiana, está pretendiendo retratar, documentar, fotografiar dicha realidad. Es así que encontramos un enjambre multifacético de hechos humanos y naturales, plasmado con el esplendor de un modelado que exalta la vida, para perpetuar plásticamente con firmeza y expresión un movimiento, un gesto, una carcajada, una anatomía, un simbolismo o el soberbio semblante de un jefe. Es una vasta realidad retratada, donde se encuentra la más extensa gama del acontecer humano, uno de los más exhaustivos y coherentes registros socioculturales habidos en la América antigua. Capítulo aparte merecen las representaciones de carácter erótico, sin parangón por su cantidad y variedad en ninguna otra cultura americana. Representaciones de coitos en todas sus variantes, de individuos con genitales desorbitados, de masturbaciones y de todo tipo de actividades sexuales se desarrollan tanto en los dibujos como más llamativamente en los vasos figurados y sobre todo en las escenas modeladas sobre vasijas. Hay que destacar el hecho de que las vasijas fálicas, las que representan un personaje con un gran miembro viril, tienen huellas de uso bucal. Lo mismo ocurre con grandes platos de doble fondo y la representación de una mujer con las piernas abiertas, de la cual se debía beber el recipiente. Ritos de fertilidad, o tal vez no se bebía de esas vasijas y simplemente se vertían líquidos en los campos en una especie de ceremonia de fecundación. Todos son interrogantes. La orfebrería moche tiene una estética mucho más escultórica y una serie de importantes logros técnicos, como el trabajo de la plata, la fundición a la cera perdida y la maestría en los trabajos de martillado y repujado. La iconografía es la tradicional, dominando los temas de aves y felinos plasmados en una estética de grandes planos y de expresión poderosa. Entre los objetos son típicos las máscaras de difuntos, los grandes adornos para la cabeza en forma de mascarones frontales, pero también delicados trabajos de incrustaciones de turquesas y otras piedras en orejeras circulares con representaciones de guerreros. Ahora viajamos a la Sierra Norte para conocer a la cultura Recuay. No se conoce exactamente cuándo se inició, pero la cultura Recuay se la supone anterior a la mochica. Su ubicación se sitúa en el Valle del Santa y debe su nombre a una ciudad ubicada en el callejón de Huaylas. Cercana a Chavín, en sus comienzos mostró similitudes con esta y cuando su influencia cesó, Recuay ocupó la región y el templo. Debido a que el agua fluvial para regadío utilizada por los mochicas tenía su nacimiento en el territorio Recuay, es de suponer que hubo intenso contacto entre ellos. Por ejemplo, la coca utilizada en los valles costeros debió ser un producto de intercambio comercial con la sierra. Los asentamientos de Recuay constan de una serie de habitaciones dispuestas alrededor de una cámara central con techo de pizarra, escalinatas, terrazas y patios. Otras son estructuras de 2 o 3 pisos de piedra y galerías subterráneas revestidas con lajas. Practicaban la ganadería de camélidos, sacrificios de llamas, confección de textiles y acostumbraban llevar tocados y pintarse la cara. Sus expresiones artísticas más notables son una original cerámica escultórica y una litoescultura de convencional morfología. Las vasijas cerámicas ceremoniales de excelente factura muestran escenas modeladas de señores jefes,
a menudo con mujeres y sirvientes, coloreadas y de estilo abstracto figurativo. La particularidad más distintiva de la cerámica Recuay, conocida sobre todo en museos y colecciones privadas, es su decoración, con pintura negativa o pintura positiva roja sobre blanco, o negra, blanca y roja, con diseños de carácter geométrico y también zoomorfos. Es normal la combinación de ambas técnicas en un mismo vaso. Hay un fuerte énfasis en las formas modeladas o cerámica escultórica, pero muy lejanas de la plasticidad y expresividad del estilo moche. Hombres, felinos y animales aparecen representados de un modo estilizado y en actitudes muy rígidas, hasta el punto de que parecen simples soportes para la decoración pintada. La otra expresión culto-plástica trata de gran cantidad de monolitos, levemente tallados cual relieves. Las formas de la escultura en piedra son también rígidas, rudimentarias y esquemáticas, muy alejadas del refinamiento chavín, aunque prácticamente exista una coincidencia en la zona de desarrollo de ambos estilos. Son personajes estáticos de guerreros o mujeres desnudos, sentados de manera fetal, de diseño estereotipado y algunos evidentemente fallecidos. Su estilo es abstracto figurativo y de lograda petricidad. Su forma general es más o menos prismática, con una cabeza desproporcionadamente grande. Los guerreros llevan un tocado en forma de turbante decorado con motivos felinos. La postura suele ser sentada, con las piernas cruzadas y los pies replegados, por lo que se ha sugerido que representan momias, objetos de culto que originalmente se colocarían al aire libre. Estas esculturas se han encontrado aisladas, nunca relacionadas con estructuras arquitectónicas. Ahora conozcamos a la cultura Wari.